El sol se alzaba tras las áridas colinas del norte de México, tiñendo el vasto desierto de naranja y oro. El viento cálido traía el aroma de la tierra seca y las hierbas silvestres, mientras pequeñas nubes de polvo danzaban a lo largo del camino de tierra. Juan Rivera, un vaquero con pocos años en la región, guiaba a su caballo castaño por el terreno accidentado, comprobando las cercas de madera que delimitaban su pequeña finca. Era un hombre de hábitos sencillos, acostumbrado a la soledad del campo y al silencio solo roto por el trote de sus caballos y el lejano graznido de los cuervos. Ese día, la rutina se vería interrumpida inesperadamente. Un crujido metálico cortó el aire. Una carreta atascada en la arena, con una rueda rota, se balanceaba precariamente en la cima de una pequeña colina. Una figura femenina estaba de pie junto a ella, intentando ajustar la rueda sin éxito. Su piel estaba bronceada por el sol, y sus ojos oscuros transmitían la intensidad de alguien acostumbrado a la dura vida del desierto. Era una mujer apache que viajaba con su familia, probablemente en busca de provisiones o refugio temporal. El choque cultural era evidente. Ella, vestida con ropas sencillas pero resistentes, con flecos que ondeaban al viento. Él, un mexicano que conocía las costumbres del rancho, pero poco de quienes venían de tierras tan lejanas. Juan desmontó con cautela, tirando del carro con fuerza, examinando la rueda rota. No había tiempo que perder. «Déjame ayudarte», dijo, con un tono firme pero amable. La mujer dudó, sorprendida, antes de ceder. Juntos, trabajaron para alinear la rueda, colocando las trabas y ajustando los ejes con herramientas improvisadas. Cada gesto era una danza silenciosa de comprensión. Él demostraba la habilidad práctica adquirida con los años. Ella ofrecía movimientos precisos que revelaban experiencia en situaciones adversas. El aire estaba cargado de tensión. El viento parecía susurrar advertencias de peligros ocultos, pero nadie se atrevía a detenerse. Finalmente, el timón se estabilizó. Ella asintió, agradeciéndole con un simple «gracias», mientras su mirada transmitía algo más profundo, quizás un reconocimiento silencioso de que su ayuda no sería olvidada. Juan sonrió, satisfecho, sin imaginar que este gesto altruista desencadenaría consecuencias mucho más allá de su comprensión. Al caer la noche, Juan regresó a su choza. La pequeña estructura de adobe, rodeada de cactus y arbustos espinosos, parecía aún más aislada bajo el cielo estrellado. El crepitar de la chimenea fue un alivio bienvenido después de un día duro. No pensó en nada más que en la momentánea tranquilidad, sin percatarse de que, a pocos kilómetros de distancia, las sombras se movían entre las dunas. Guerreros apaches, cubiertos de pintura de guerra y portando armas de caza, se acercaban en silencio. No solo estaban enojados con el mundo exterior. Había algo en esta ayuda inesperada que removía antiguos códigos de honor y exigencias de respeto dentro de su grupo. El amanecer siguiente trajo consigo una fuerte premonición. Juan despertó con el sonido de cascos a lo lejos, pero esta vez no era el de su propio caballo. Al mirar por la ventana, sus ojos se abrieron de par en par. Hombres y mujeres con rostros pintados, armados con lanzas y arcos, rodeaban la cabaña. El aire parecía vibrar con una tensión palpable. De inmediato se dio cuenta de que su acción altruista del día anterior había desencadenado un acontecimiento mayor que cualquier confrontación cotidiana que hubiera experimentado. La mujer apache, ahora a la cabeza del grupo, observaba con una expresión indescifrable. Juan sintió que el corazón se le aceleraba, intentando comprender si había cometido un error, o si estaba a punto de participar en algo que jamás había imaginado. El desierto, antaño un remanso de paz, se había transformado en un escenario de misterio y peligro. Cada canto lejano de un pájaro, cada sombra proyectada por el sol naciente, parecía intensificar la tensión.
Juan sabía que su supervivencia dependía de actuar con astucia, sin perder la compostura, pero también sin subestimar la razón por la que aquellos guerreros habían decidido rodear su cabaña. Respiró hondo, listo para afrontar la situación que se presentaba inesperada e inevitable. El sol, ya alto en el cielo, iluminaba la cabaña y el desierto circundante, revelando los cálidos colores del paisaje. El rojo de las piedras, el amarillo seco de la hierba baja y el verde grisáceo de los cactus. El viento no solo traía polvo, sino también el aroma a tierra tibia y resina de pino. La región donde vivía Juan no era solo árida, era un territorio de frontera cultural donde se entrelazaban historias de colonos, vaqueros e indígenas, y la supervivencia exigía más que habilidad con los caballos y las herramientas. Requería comprender las reglas no escritas que regían ese mundo. Juan, a pesar de parecer un hombre solitario, tenía una rutina profundamente conectada con la comunidad cercana, por pequeña que fuera. Conocía cada curva del terreno, cada punto donde aparecía agua tras la lluvia, cada sendero que conducía a pueblos lejanos. Su conexión con el México rural no se limitaba a la geografía. Comprendía las tradiciones y creencias locales, respetaba las festividades religiosas y sabía que los días de mercado eran cruciales no solo para el comercio, sino también para enterarse de las noticias y fortalecer las alianzas. La mujer apache, llamada Nayeli, pertenecía a un grupo que, si bien conservaba sus propias tradiciones, había aprendido a lidiar con los colonos y viajeros que cruzaban el territorio. Su postura firme y decidida reflejaba años de experiencia enfrentando la adversidad. Nayeli no era solo una viajera. Formaba parte de una comunidad que valoraba los códigos de honor, la protección familiar y la lealtad al grupo. Cada gesto, cada mirada, transmitía respeto, pero también cautela. Conocía los riesgos de aceptar ayuda de desconocidos, pero también sabía que la supervivencia a veces requería confiar en ellos. Mientras los guerreros apaches mantenían posiciones estratégicas alrededor de la cabaña, Juan percibía sutiles matices que revelaban jerarquías y relaciones entre ellos. Algunos eran mayores, con cicatrices visibles que contaban historias de antiguas batallas. Otros, jóvenes y enérgicos, mostraban ansiedad y disposición para actuar. Nayeli, posicionada al frente del grupo, parecía equilibrar la autoridad y la diplomacia, como si la situación fuera una prueba de confianza para el vaquero que, minutos antes, creía que su vida transcurría con normalidad. El rancho de Juan reflejaba su propia historia y la del México rural. Herramientas desgastadas, utensilios de madera y hierro, pequeños almacenes de grano e implementos agrícolas que revelaban años de trabajo meticuloso. Cada detalle de la cabaña hablaba de su vida sencilla, pero conectada con la tierra y la cultura local. Sabía que su relación con el medio ambiente no era solo de posesión, sino de respeto. Mantener el agua limpia, observar los ciclos de las estaciones e interactuar con los vecinos cercanos eran prácticas indispensables para sobrevivir. El enfoque de los guerreros también puso de relieve profundas diferencias culturales. Juan se dio cuenta de que no se trataba solo de una confrontación física, sino de un choque de códigos sociales. La presencia de Nayeli y su grupo exigía comprender las tradiciones bélicas y diplomáticas apaches. La pintura facial indicaba propósito y estado emocional, una postura firme, alerta, la disposición de las armas, una silenciosa advertencia de poder y respeto. Juan comprendió que actuar precipitadamente podía romper estas reglas y empeorar la situación. Entre los guerreros surgieron pequeñas interacciones que revelaban la dinámica interna del grupo. Un hombre mayor conversaba discretamente con Nayeli, gesticulando con cuidado. Una joven portaba un arco y una flecha,
observando cada movimiento de Juan. Otra, con expresión de sospecha, caminaba lentamente, evaluando el terreno. Cada detalle reforzaba la complejidad de las relaciones humanas dentro del grupo. Liderazgo, lealtad, miedo y honor se entrelazaban, revelando que no se trataba de una situación binaria de amigo o enemigo, sino de una red de intrincadas decisiones y sentimientos. Juan, a pesar de su sorpresa, comenzó a comprender que su historia y la de Nayeli estaban entrelazadas, aunque solo fuera temporalmente. Cada decisión que tomara tendría repercusiones inmediatas y duraderas. Comprendió que su capacidad para comprender y respetar los códigos culturales sería tan importante como la fuerza física o la astucia. El México rural, con su historia de conflictos y alianzas, se convirtió en el escenario de una compleja trama donde la confianza, el respeto y la valentía definirían el desenlace. En el horizonte, las montañas lejanas reflejaban tonos azulados y morados, recordándole a Juan que el mundo era vasto y que las consecuencias de sus actos podían extenderse mucho más allá del rancho. Mientras tanto, Nayeli y su grupo permanecían vigilantes, calculando cada movimiento, como si el desierto fuera un tablero de ajedrez donde cada pieza conocía el valor de su posición. El silencio matutino solo lo rompía el susurro del viento y el crujido ocasional de la puerta de madera de una cabaña. Juan respiraba profundamente, intentando mantener la calma, mientras los guerreros apaches permanecían inmóviles, observando cada uno de sus movimientos. Cada paso, cada gesto era observado con precisión. La tensión era palpable, casi tangible, como si el desierto mismo contuviera la respiración. Juan sabía que debía actuar con cuidado. Un movimiento en falso podría interpretarse como hostilidad, y no estaba seguro de si Nayeli controlaría por completo al grupo. Intentó iniciar un diálogo sencillo, acercándose lentamente con las manos a la vista y manteniendo un contacto visual respetuoso. «Buenos días. Ayer solo quería ayudar, no causar problemas», dijo con voz firme pero con un toque de cautela. Nayeli ladeó ligeramente la cabeza, sin responder, pero sus ojos transmitían una mezcla de curiosidad y evaluación. El gesto silencioso fue suficiente para que Juan comprendiera que lo estaban examinando. Mientras tanto, el grupo apache comenzó a moverse sutilmente, rodeando la cabaña en semicírculo. Juan se dio cuenta de que cada individuo tenía una función específica. Algunos observaban el entorno, atentos a cualquier amenaza externa. Otros mantenían la atención fija en él, evaluando su reacción. Era una coreografía silenciosa de poder y estrategia. Comprendió que se encontraba en una posición delicada. Cualquier movimiento imprudente podría avivar el conflicto. La situación se complicó cuando un mensajero del grupo, un joven apache llamado Talle, se acercó discretamente. Habló poco, pero cada palabra tenía peso. Se exigía no solo seguridad, sino también respeto por las tradiciones del grupo. Juan tuvo que asimilar rápidamente los matices de lo que implicaba: confianza, honor y la necesidad de demostrar integridad personal. Se dio cuenta de que la ayuda que le había brindado a la mujer apache el día anterior había despertado expectativas tácitas, vinculadas a códigos de conducta y la percepción de valentía. La tensión aumentó cuando una decisión inesperada de Nayeli cambió la situación. Propuso que Juan participara en una demostración de supervivencia y caza, una sutil prueba para medir su competencia y fiabilidad. La propuesta fue a la vez un desafío y un gesto de apertura, ofreciéndole la oportunidad de demostrar que podía respetar las costumbres apaches. Juan, comprendiendo la gravedad de la situación, aceptó sin dudarlo, consciente de que su destino dependía de su desempeño.
La prueba comenzó con tareas sencillas: identificar huellas de animales, reconocer plantas comestibles y preparar una trampa improvisada. El grupo observaba meticulosamente cada acción y cada fallo podía agravar la tensión. Juan comprendió que la clave no solo residía en el buen desempeño, sino en demostrar paciencia, respeto y atención al detalle. Se toleraban pequeños errores, pero solo dentro de unos límites que respetaran la autoridad de Nayeli y la cohesión del grupo. Durante la prueba, Juan comenzó a aprender sutilezas culturales, gestos que indicaban respeto, miradas que transmitían aprobación o desaprobación, pausas silenciosas que indicaban reflexión colectiva. Empezó a comprender que el conflicto inicial no era simplemente físico o territorial, sino que se basaba en códigos de honor, confianza y percepción del carácter. Cada una de sus acciones influía directamente en el ambiente de la situación. Sin embargo, no tardó en surgir un obstáculo inesperado. Un mensajero de otro grupo apache lejano apareció, trayendo noticias de un ataque reciente a viajeros en la región. Esta información aumentó las sospechas sobre cualquier desconocido, incluido Juan, y añadió una nueva capa de tensión. El peligro provenía no solo de la interacción inmediata con Nayeli y su grupo, sino también de fuerzas externas desconocidas que podían surgir en cualquier momento. El vaquero se dio cuenta de que la complejidad del conflicto crecía exponencialmente, requiriendo rapidez de pensamiento y sensibilidad cultural para abordar la situación sin precipitarse. Mientras Juan luchaba por demostrar habilidad y confianza, surgieron pequeñas alianzas y rivalidades dentro del grupo apache. Algunos jóvenes guerreros pusieron a prueba los límites, cuestionando las decisiones de Nayeli y observando la reacción de Juan. En cada interacción tuvo que evaluar cómo posicionarse, demostrar fuerza o paciencia, hablar o callar, avanzar o retroceder. La experiencia exigió no solo valentía física, sino también inteligencia emocional y una profunda conciencia cultural. El día se acercaba a su fin, y Juan sentía que se había ganado una tenue aceptación. No era una confianza total, pero sí un reconocimiento. Su habilidad, respeto y adaptabilidad demostradas habían mitigado parcialmente el riesgo inmediato. Sin embargo, sabía que el conflicto estaba lejos de resolverse. La situación seguiría evolucionando, con nuevas presiones y decisiones que podrían cambiar su destino en un instante. Al atardecer en el desierto mexicano, Juan se dio cuenta de algo crucial. El conflicto no se trataba solo de él o de Nayeli, sino de la interacción de culturas, códigos de honor y supervivencia en un mundo donde cada gesto tenía un profundo significado. Comprendió que la verdadera batalla no era solo física, sino social y simbólica. Una prueba de carácter que definiría no solo su seguridad, sino también su posición en el delicado equilibrio del desierto. Mientras Juan intentaba procesar la prueba de habilidad impuesta por la Nayeli, otras fuerzas comenzaron a manifestarse en torno al rancho. La llegada de un viajero inesperado, un viejo conocido de la región llamado Don Emilio, trajo noticias que complicarían aún más la situación. Don Emilio, comerciante y hombre de influencia local, difundía rumores sobre disputas por tierras cercanas y conflictos entre ganaderos y comunidades indígenas. Su aparición no era meramente casual. Conocía la reputación de Juan y sabía que el rancho se convertiría en un punto estratégico de observación y posiblemente de tensión. La llegada del viejo comerciante supuso una nueva presión. Propuso una alianza con Juan, ofreciéndole suministros e información privilegiada sobre rutas seguras y comerciantes locales. Sin embargo, sus intenciones no eran del todo transparentes. Había un aire de ambigüedad en las palabras de don Emilio.
Elogiaba a Juan, pero sus sugerencias conllevaban sutiles desafíos e imposiciones. Juan comprendió que necesitaba tomar decisiones rápidas y meditadas, ya que cada decisión podría alterar su relación con la Nayeli y su grupo, o incluso poner en riesgo su vida. Mientras tanto, Nayeli lidiaba con tensiones internas en su propio grupo. Algunos jóvenes guerreros cuestionaron la decisión de poner a prueba a Juan en lugar de expulsarlo de inmediato, mientras que otros mostraron respeto por su valentía e iniciativa. Estas pequeñas disputas internas añadieron matices al conflicto principal, demostrando que el liderazgo de Nayeli no era meramente simbólico, sino que también requería diplomacia y habilidad para equilibrar intereses divergentes. Juan comenzó a comprender que, para ganarse la confianza del grupo, necesitaba interpretar no solo las expectativas directas, sino también las sutilezas de la dinámica interna que determinaba cada decisión. La relación inicial entre Juan y Nayeli se profundizó. Pequeños gestos, como la forma en que Juan respondía a las instrucciones y respetaba las tradiciones, se convirtieron en señales de confianza. Nayeli, a su vez, mostró matices de empatía y estrategia, enseñándole al vaquero no solo técnicas de supervivencia, sino también los códigos de honor y respeto que guiaban la vida del grupo Apache. Cada una de sus interacciones sirvió de puente entre culturas, mientras que el desierto mexicano proporcionó un telón de fondo silencioso para el entrelazamiento de estas historias. Además, surgió un elemento inesperado, la presencia de una niña apache, sobrina de Nayeli, quien observaba los acontecimientos con curiosidad y cautela. Su inocencia contrastaba con la tensión del entorno, pero también añadía complejidad emocional a la narrativa. Juan, al interactuar con la niña, tuvo que demostrar no solo habilidad y valentía, sino también amabilidad y paciencia, características que reforzaron su integridad y contribuyeron a generar confianza. Al acercarse la noche, un lejano incendio en el desierto captó la atención de todos. Una columna de humo se elevaba desde el horizonte, sugiriendo la presencia de viajeros o grupos rivales en las cercanías. Este evento inesperado sirvió de catalizador para acelerar las decisiones. Juan, Nayeli y el grupo Apache necesitaban evaluar los riesgos, proteger el rancho y determinar rápidamente si el incendio representaba una amenaza directa o indirecta. El incidente introdujo una presión temporal que aceleró el ritmo de la narración, exigiendo respuestas rápidas y estratégicas de todos los involucrados. Cada subtrama se entrelazaba con el conflicto principal. La tensión entre Juan y Nayeli evolucionó. El reto de sobrevivir exigía colaboración, mientras que las influencias externas de don Emilio y los imprevistos en el desierto mantenían al vaquero en constante alerta. La narrativa demostraba que la supervivencia dependía no solo de la fuerza física o el coraje, sino también de la capacidad de interpretar señales, comprender códigos culturales y actuar estratégicamente en un entorno impredecible. Al final del día, Juan se sentó junto a la cabaña, observando el paisaje teñido por la puesta de sol. Comprendió que la situación era mucho más compleja de lo que había imaginado. Cada gesto, cada decisión, cada interacción, ya fuera con Nayeli, el grupo Apache o don Emilio, tenía profundas consecuencias. El desierto mexicano no era solo un telón de fondo, sino un personaje activo que imponía desafíos y revelaba la necesidad de una adaptación constante. El vaquero comprendió que la verdadera supervivencia exigía inteligencia, respeto cultural y conciencia emocional, lo que hacía que cada paso y cada decisión fueran cruciales para el desarrollo de la historia. El amanecer cayó silenciosamente sobre el desierto mexicano, envolviendo la cabaña de Juan en largas sombras. La tensión que se había acumulado desde el encuentro con Nayeli y su grupo Apache
parecía haber llegado a un punto de estancamiento. El vaquero había demostrado habilidad, paciencia y respeto, pero aún seguía siendo evaluado. Ese frágil equilibrio estaba a punto de romperse. La primera señal de cambio llegó casi imperceptiblemente. Tai, el joven guerrero que había estado observando cada movimiento de Juan, desapareció silenciosamente entre los arbustos cercanos. Instintivamente Juan percibió el extraño movimiento, pero antes de que pudiera reaccionar, una flecha atravesó el espacio frente a él, clavándose en la puerta de la cabaña con un crujido metálico. No fue un ataque directo, sino una demostración. Nayeli y su grupo no solo estaban poniendo a prueba su valentía, estaban comunicando que cualquier paso en falso sería detectado y castigado de inmediato. Mientras Juan procesaba el suceso, la noche se iluminó con reflejos rojos. El incendio distante que había notado días antes se acercaba rápidamente. Alimentado por el viento seco del desierto, el fuego creció y amenazó la región. Don Emilio, que estaba cerca, corrió a avisar al grupo apache, pero la situación pronto resultó más compleja de lo que parecía. No fue casualidad. Sutiles indicios indicaban que alguien había provocado el incendio deliberadamente, quizás para desestabilizar las relaciones en la región o para poner a prueba la capacidad de Juan y el grupo para gestionar crisis simultáneas. Nayeli tomó entonces una decisión inesperada. Ordenó a una parte del grupo que se quedara para proteger el rancho y los suministros, mientras que otra parte, incluyendo a Juan, fue enviada a investigar el origen del incendio. El vaquero sintió una mezcla de aprensión y responsabilidad. Esa misión podría determinar no solo su supervivencia, sino también la confianza que los apaches depositaban en él. Era una situación en la que cualquier error tendría consecuencias inmediatas e irreversibles. A medida que avanzaban por el desierto envuelto en llamas, Juan empezó a notar matices que antes habían pasado desapercibidos. Las marcas en el suelo indicaban que el incendio se había iniciado cerca de un antiguo sendero, posiblemente utilizado por grupos rivales. Había evidencia de movimiento de otros viajeros o guerreros, rastros que, de interpretarse correctamente, podrían revelar intenciones hostiles. Cada decisión que Juan y Nayeli tomaban requería rapidez y precisión. Una mala elección podía resultar en la pérdida de vidas o la destrucción del rancho, lo que reforzaba la gravedad del punto de inflexión. La verdadera sorpresa llegó cuando encontraron, parcialmente oculto por el humo y el polvo, un pequeño campamento abandonado. Entre los restos, Juan descubrió un objeto inesperado, una vieja vara de medir de metal, típica de los saqueadores y buscadores de tesoros de la región. La presencia de este artefacto, aparentemente fuera de contexto, indicaba la existencia de una tercera fuerza en la zona, alguien que no pertenecía ni a los apaches ni a los colonos locales. El fuego, la tensión y la apariencia del objeto revelaron que la aparentemente sencilla situación estaba profundamente enredada en intereses y misterios externos. El encuentro con el campamento no solo cambió el curso de la historia, sino que también reveló información crucial sobre Nayeli. Durante la investigación, Juan se dio cuenta de que la mujer apache tenía contactos y conocimientos que se extendían más allá de su grupo inmediato. Interactuaba con otros grupos y comprendía alianzas y conflictos que ni siquiera don Emilio conocía. Su autoridad no provenía únicamente de su posición o experiencia. Se basaba en inteligencia estratégica, percepción y redes de información que mantenían a su pueblo a salvo. Esta revelación transformó la visión que Juan tenía de Nayeli. No era solo una guía o líder local, sino una figura central en una compleja red que controlaba el equilibrio de poder en esa región de México. Cuando regresaron a la cabaña, el fuego estaba parcialmente controlado gracias a los esfuerzos conjuntos del grupo. Pero Juan se dio cuenta de que algo aún más inesperado se avecinaba.
Las acciones del día habían atraído atención no deseada. Un grupo rival no identificado observaba los movimientos del rancho y el desierto, listo para intervenir en cualquier momento. El vaquero finalmente comprendió que su acto inicial de bondad, ayudar a Nayeli a arreglar la carreta, había desencadenado una cadena de acontecimientos que superó toda predicción, involucrando política, tradición y supervivencia en múltiples niveles. El punto de inflexión, por lo tanto, no fue un simple acontecimiento aislado, sino una transformación completa en la dinámica narrativa. Juan dejó de ser un simple vaquero en territorio desconocido. Se convirtió en un participante activo en una red de poder, lealtad y peligro. Cada decisión, cada gesto, tendría repercusiones no solo inmediatas, sino profundas, moldeando el conflicto en desarrollo y preparando el terreno para desafíos aún más complejos. El fuego controlado aún dejaba el terreno con olor a humo y aceite quemado, recordando a todos que el peligro no había pasado del todo. Juan regresó a la cabaña exhausto, pero con la mente alerta, analizando cada movimiento de los guerreros apaches y cualquier posible repercusión del giro del día anterior. El vaquero comprendió rápidamente que la situación había cambiado para siempre. Ya no era solo un extraño que había ayudado a Nayeli, se había convertido en parte de un complejo equilibrio de confianza, respeto y vigilancia mutua. Dentro de la cabaña, el grupo apache se reunió en un tenso silencio. Nayeli observó a cada uno de sus miembros, evaluando su disposición, mientras surgían discretas conversaciones sobre la eficacia de la respuesta al fuego y el papel de Juan. Las decisiones tomadas durante la crisis revelaron tanto fracasos como éxitos. Algunos guerreros cuestionaron la división de tareas, otros enfatizaron la necesidad de mayor cautela en futuras incursiones. El vaquero, aunque aún estaba aprendiendo sobre las complejidades culturales, se dio cuenta de que sus acciones ahora afectaban no solo la percepción de Nayeli, sino la dinámica interna de todo el grupo. Juan también comenzó a notar cambios sutiles en su relación con don Emilio. El viejo comerciante había observado desde lejos la reacción rápida y coordinada del vaquero y el grupo apache. Se acercó a Juan con una mezcla de respeto y cautela, reconociendo que el joven había demostrado su capacidad para manejar crisis inesperadas. Al mismo tiempo, don Emilio dejó claro que el equilibrio de poder regional seguía siendo delicado y que cualquier descuido podría poner en peligro el rancho y las relaciones con las comunidades vecinas. La tensión política y social del México rural comenzaba a eclipsar el simple conflicto inicial, ampliando el alcance de las consecuencias del punto de inflexión. Entre las repercusiones más inmediatas, Juan comenzó a comprender la responsabilidad de cada decisión. Su demostración de habilidad y valentía durante la crisis generó cierta confianza, pero también expectativas. Nayeli ahora esperaba que actuara con rapidez, sensatez y respeto en situaciones complejas. Cada error podía comprometer no solo su seguridad, sino también la integridad del grupo apache y la estabilidad de la región cercana al rancho. Esta presión constante exigía una atención activa a cada acción, lo que reforzaba la necesidad de inteligencia y adaptabilidad. Además, las subtramas comenzaron a entrelazarse con mayor intensidad. El niño apache, que observaba todo con atención, empezó a actuar como un recordatorio silencioso de la importancia de la empatía y el cuidado, recordándole a Juan que sus acciones afectaban tanto a inocentes como a guerreros experimentados. Pequeños gestos, como proteger los suministros o cuidar al niño, se convirtieron en señales de madurez y responsabilidad, aumentando su aceptación dentro del grupo. El impacto emocional de la noche y el fuego también fue profundo. Los guerreros más jóvenes demostraron un respeto creciente, pero también ansiedad, conscientes de que fuerzas externas podían surgir en cualquier momento.
Juan se dio cuenta de que se estaba convirtiendo en parte de una red de dependencias mutuas. Cada decisión, cada movimiento y cada respuesta emocional podían fortalecer o debilitar la confianza del grupo. La conciencia de estar bajo constante evaluación añadió capas de complejidad psicológica a la narrativa, dotando de significado a cada acción. Mientras el grupo Apache planeaba estrategias para proteger el rancho y vigilar la naturaleza, Juan reflexionaba en silencio sobre los riesgos que se avecinaban, las fuerzas externas, el delicado equilibrio de poder, la nueva confianza y los códigos culturales que debía respetar convertían cada paso en una prueba constante de habilidad e inteligencia. El vaquero comprendió que la supervivencia ya no era cuestión de fuerza física, sino de un profundo conocimiento de las relaciones humanas, la cultura y la geopolítica local. El atardecer tiñó el desierto de tonos naranjas y violetas, trayendo una sensación de calma temporal, pero también de vigilancia constante. Juan sabía que cada logro era solo un capítulo en una secuencia de desafíos. El punto de inflexión no solo reconfiguró las relaciones inmediatas, sino que también preparó el terreno para futuras tensiones, nuevas alianzas y posibles confrontaciones. Empezó a comprender que su propia transformación estaba en marcha, moldeada por la experiencia de enfrentarse a situaciones impredecibles y complejas. Al final del día, la cabaña, antaño símbolo de sencillez y rutina, se transformó en un centro de decisiones estratégicas y observación minuciosa. Cada gesto de Juan, Nayeli y el grupo Apache repercutía no solo en el área circundante, sino también en el equilibrio de poder de la región. Las consecuencias de este punto de inflexión se extendieron, demostrando que la historia no se trataba solo de un vaquero y una mujer apache, sino de la compleja interacción de culturas, estrategias y supervivencia en un México rural lleno de misterios y desafíos. En los días posteriores al incendio, Juan comprendió que la supervivencia no se trataba solo de fuerza o valentía, sino de comprensión, adaptación y estrategia. Cada interacción con Nayeli y su grupo Apache se convirtió en una oportunidad de aprendizaje, revelando sutilezas culturales y habilidades que nunca imaginó esenciales. El vaquero comenzó a comprender que para ganar plena confianza necesitaba superar limitaciones internas y externas, transformándose en alguien capaz de actuar con discernimiento y respeto en situaciones impredecibles. La primera prueba provino de una expedición por la región desértica, cuyo objetivo era verificar la seguridad de las rutas de abastecimiento e identificar posibles amenazas externas. Nayeli lideró al grupo con precisión, demostrando paciencia y autoridad, mientras Juan lo seguía, observando cada gesto y decisión. Tuvo que aprender rápidamente a interpretar las sutiles señales del paisaje, huellas, vegetación descompuesta, huellas de animales, que indicaban la presencia de cazadores, viajeros o incluso bandidos. Cada interpretación correcta aumentaba su credibilidad, mientras que cualquier error se corregía de inmediato con la guía de Nayeli, lo que le enseñaba a actuar con mayor conciencia. Más allá de las habilidades prácticas, Juan enfrentó desafíos emocionales y sociales. Algunos guerreros, especialmente los más jóvenes, seguían desconfiados, lo que le recordaba que la confianza se ganaba con constancia. Comprendió que necesitaba demostrar lealtad no solo con palabras, sino con acciones concretas, protegiendo al niño Apache, ayudando con las tareas de mantenimiento del rancho e interviniendo cuando surgían conflictos internos. Cada acto de responsabilidad, cada decisión meditada, fortalecía su posición dentro del grupo, convirtiéndolo en un símbolo de crecimiento personal y adaptabilidad.
A medida que Juan se transformaba, Nayeli también se reveló como una líder más compleja de lo que había imaginado inicialmente. No solo guió al grupo con firmeza, sino que también le creó oportunidades para aprender y demostrar su valía. En momentos de tensión, lo retaba a tomar decisiones rápidas, colocándolo en situaciones que exigían pensamiento crítico y valentía. Cada prueba, aunque sutil, sirvió como catalizador para su crecimiento, enseñándole que el verdadero liderazgo implica un equilibrio entre la acción, la observación y la empatía. La superación de Juan no se limitó a su interacción con el grupo Apache. Don Emilio también jugó un papel crucial en su evolución. Las negociaciones y conversaciones estratégicas con el viejo comerciante le enseñaron sobre política local, alianzas regionales y la importancia de comprender los intereses de los diferentes grupos. Comprendió que su supervivencia y éxito dependían no solo de sus habilidades físicas, sino también de su inteligencia social, astucia y capacidad para anticipar los movimientos de aliados y rivales. El desierto mexicano siguió siendo un maestro incansable. Las repentinas tormentas de arena, el calor abrasador durante el día y el frío intenso por la noche exigieron resiliencia física y mental. Juan aprendió a adaptarse, a planificar rutas con cuidado y a utilizar los recursos naturales de forma eficiente. Cada desafío ambiental reforzó su autosuficiencia, transformando las dificultades en oportunidades de crecimiento. El paisaje, que antes parecía inhóspito y hostil, se convirtió en un campo de aprendizaje que moldeó sus habilidades y fortaleció su carácter. Uno de los desafíos más delicados fue la necesidad de negociar conflictos internos dentro del grupo Apache. Pequeños desacuerdos sobre liderazgo, división de tareas y estrategias de protección requerían que Juan interviniera con tacto, demostrando sensibilidad y comprensión cultural. Comprendió que el crecimiento no se trataba solo de habilidades técnicas, sino también de comprender las emociones, las jerarquías y los códigos de conducta. Cada intervención exitosa reforzó su respeto dentro del grupo, mientras que cada error le enseñó valiosas lecciones sobre límites y expectativas. El niño Apache, con su constante curiosidad y observación, se convirtió en una motivación adicional para Juan. Comprendió que sus acciones impactaban no solo a los guerreros adultos, sino también a los seres inocentes que dependían de su protección y guía. Esta conciencia intensificó su sentido de responsabilidad, haciendo que cada decisión fuera aún más significativa y fortaleciendo su crecimiento emocional. Al final de esta etapa, Juan ya no era el vaquero aislado y solitario que había sido al principio. Se había transformado en alguien capaz de equilibrar la valentía física, la inteligencia estratégica y la empatía cultural. Cada desafío, cada decisión y cada interacción con Nayeli y su grupo habían forjado un hombre nuevo, más consciente de las complejidades del mundo que lo rodeaba. El aprendizaje diario consolidó no solo sus habilidades, sino también la confianza necesaria para afrontar los retos futuros, preparándolo para decisiones que podrían cambiar para siempre su vida y la dinámica del desierto mexicano. El desierto mexicano despertó con una calma engañosa. El rancho de Juan, rodeado de cactus y colinas resecas, parecía imperturbable, pero el vaquero sabía que la paz era solo temporal. En los últimos días, cada acontecimiento, cada decisión y cada prueba de habilidad habían preparado el terreno para algo mayor, una situación que exigiría valentía, inteligencia y precisión de todos los involucrados. Nayeli observaba atentamente el horizonte, consciente de que fuerzas externas podrían acercarse en cualquier momento, trayendo desafíos aún más complejos. Juan pasó la mañana revisando provisiones, ajustando trampas y reforzando cercas.
Pero sabía que la preparación física era solo una parte de lo que les esperaba. El verdadero reto residía en anticipar los movimientos de posibles rivales y comprender los códigos culturales que guiaban las acciones de Nayeli y su grupo. Cada detalle del rancho, cada sendero en el desierto y cada sombra en las colinas podían ser decisivos. La tensión acumulada en los días anteriores se estaba concentrando, transformando el entorno en un espacio donde cada gesto importaba. Mientras tanto, Nayeli reunió al grupo Apache para una reunión estratégica. Pequeños gestos, miradas y pausas cuidadosamente calculadas indicaban que estaban discutiendo más que solo defensa física. Se trataba de preparación mental y emocional. Juan observaba atentamente, absorbiendo los matices del liderazgo y el mando, aprendiendo a interpretar señales que, para él, antes habrían pasado desapercibidas. Esta comprensión era vital, ya que el clímax requeriría acción coordinada y confianza mutua entre todos los participantes. Don Emilio también participó en los preparativos, aportando información sobre los movimientos recientes de grupos rivales y reportando rumores de disputas por los recursos de la región. Su presencia añadía otra capa de complejidad. Cualquier decisión que tomaran Juan o el grupo Apache debía equilibrar las estrategias de supervivencia con la diplomacia y la inteligencia política. Cada decisión podía resultar en alianzas fortalecidas o conflictos irreversibles, aumentando la presión sobre el vaquero que días antes era un extraño en el territorio. Al acercarse el atardecer, el comportamiento de todos cambió. Los guerreros apaches ajustaron sus posiciones, revisaron sus provisiones y practicaron respuestas rápidas a las señales de advertencia. Juan se dio cuenta de que cada miembro del grupo desempeñaba un papel específico y que su propia función era integrarse eficazmente, utilizando las habilidades aprendidas durante su experiencia con Nayeli y afrontando los desafíos ambientales, emocionales y estratégicos. La atmósfera de expectativa creó una tensión creciente y cada paso amplificaba la percepción de que algo decisivo estaba a punto de suceder. Además, Juan comenzó a notar patrones sutiles en el comportamiento de los guerreros rivales que se acercaban. Pequeñas huellas, movimientos de animales y cambios en la vegetación indicaban su presencia en las cercanías, lo que requería un análisis minucioso y decisiones rápidas. Comprendió que la supervivencia en el desierto mexicano dependía no solo de la fuerza física o la destreza con las armas, sino también de la capacidad de interpretar señales, anticipar las acciones de los demás y mantener el equilibrio emocional bajo presión extrema. La preparación también implicó fortalecer las relaciones interpersonales. Juan buscó interacciones con el niño apache, pequeños diálogos y gestos de cariño que reforzaran la confianza emocional dentro del grupo. Nayeli, a su vez, fomentó la colaboración y la comunicación entre los guerreros, promoviendo la unidad y la cohesión. Cada acción tuvo múltiples efectos, fortaleció alianzas, elevó la moral y aseguró que todos estuvieran listos para afrontar lo que se avecinaba. Al caer la noche, el rancho parecía estar dormido, pero la atmósfera se mantenía en una silenciosa tensión. Las estrellas se alzaban en el cielo, reflejándose en el árido desierto, mientras Juan repasaba mentalmente cada detalle que había aprendido en los últimos días. Sabía que el clímax requeriría una ejecución perfecta, estrategia, valentía, precisión y comprensión cultural. Cada elemento de la escena, cada persona y cada decisión tomada hasta ese momento convergían en un instante decisivo, donde el resultado no solo se trataría de sobrevivir, sino también de construir confianza, respeto y transformación personal. Los preparativos para el clímax transformaron el rancho y el desierto en un escenario complejo,
donde cada gesto, cada decisión y cada movimiento tenían un profundo significado. Juan Nayeli y su grupo estaban ahora preparados, mental y físicamente, para afrontar la situación que definiría el curso de la historia. El suspenso, la tensión y la anticipación alcanzaron su punto máximo, preparando a todos para la intensa acción que se avecinaba, manteniendo al lector atento y anticipando la resolución del conflicto principal. La noche cayó como un manto denso sobre el desierto mexicano, tiñendo el horizonte de negro y gris. El rancho, iluminado solo por pequeñas fogatas y faroles, estaba en silencio, pero la calma era ilusoria. Juan, Nayeli y su grupo Apache estaban estratégicamente posicionados, cada miembro atento a cualquier señal de movimiento externo. La incertidumbre llegó a su punto máximo. La llegada de un grupo rival, ya percibida por sutiles rastros y señales en los días previos, indicaba que el enfrentamiento decisivo era inminente. El primer ataque fue una explosión de acción. Un grupo de hombres armados emergió de las sombras, intentando invadir el rancho. La sorpresa inicial casi desestabilizó a Juan, pero Nayeli reaccionó con rapidez y autoridad, coordinando a los guerreros para formar una línea defensiva. Cada gesto del vaquero y el apache fue calculado, flechas disparadas, caballos posicionados y estrategias de distracción crearon una coreografía de combate que fusionó tradición, habilidad e improvisación. Juan comprendió que reaccionar no era suficiente. Necesitaba anticipar movimientos, idear combinaciones de acciones y comprender el comportamiento de los atacantes. La experiencia adquirida en los días previos resultó vital. La observación detallada, la interpretación de señales sutiles y el respeto a los códigos del grupo le permitieron actuar con precisión. Lideró parte de la defensa, protegiendo al niño apache y ayudando a los guerreros menos experimentados, consolidando su posición como un aliado confiable y hábil. La tensión aumentó cuando Nayeli se dio cuenta de que los atacantes no solo buscaban una confrontación física, buscaban un artefacto de valor estratégico, una pieza de metal raro descubierta cerca del rancho, la misma que Juan había encontrado en el campamento abandonado durante el punto de inflexión. El descubrimiento reveló que el conflicto no era meramente territorial, sino que estaba vinculado a complejos intereses externos que involucraban saqueadores y buscadores de tesoros, lo que ampliaba el alcance de la amenaza. Mientras la batalla se intensificaba, Juan se enfrentó a una decisión crucial. Uno de los atacantes había logrado atravesar la línea defensiva y estaba a punto de llegar a la cabaña. Sin dudarlo, se apresuró a interceptarlo, empleando las tácticas aprendidas de Nayeli y combinando coraje e inteligencia. El enfrentamiento fue rápido, físico y tenso. Cada movimiento conllevaba un riesgo. Al neutralizar la amenaza, Juan demostró no solo habilidad, sino también crecimiento personal, coraje y lealtad, características que consolidaron su transformación. El giro inesperado de los acontecimientos ocurrió cuando Nayeli reveló que había planeado una maniobra estratégica. Mientras Juan y algunos guerreros defendían la entrada principal, ella y otros miembros del grupo emboscaron discretamente a los atacantes, utilizando senderos secundarios y un profundo conocimiento del desierto para rodear al enemigo. La sorpresa y la impecable coordinación aseguraron que los atacantes fueran desestabilizados sin causar bajas graves dentro del rancho. Juan comprendió en ese momento la profundidad del liderazgo de Nayeli y la importancia de la confianza mutua en momentos críticos. El clímax llegó a su punto álgido cuando el líder de los atacantes, al darse cuenta del fracaso del plan, intentó una última ofensiva directa contra Nayeli. Juan intervino rápidamente, interponiéndose entre ella y el enemigo, utilizando todo lo que había aprendido para desarmarlo e inmovilizarlo sin causarle heridas mortales.
La acción demostró una transformación completa. El vaquero que había comenzado la historia como un simple ayudante ahora era decidido, estratégico y responsable, protegiendo a sus aliados y neutralizando amenazas con eficacia. Al acercarse el amanecer, el grupo Apache consolidó su victoria. Los atacantes fueron neutralizados o dispersados y el rancho permaneció seguro. Juan, exhausto y sudoroso, respiró hondo, consciente de que el conflicto principal se había resuelto. Sin embargo, la resolución no se limitó a la supervivencia física, también representó la consolidación de la confianza, el respeto y el entendimiento entre culturas, demostrando que las acciones, la lealtad y la inteligencia eran fundamentales para afrontar desafíos complejos. La experiencia culminante transformó el rancho, a los guerreros y especialmente a Juan. Ya no era un extraño en territorio desconocido, sino un participante activo en una compleja red de relaciones, capaz de afrontar las crisis de forma consciente, estratégica y con equilibrio emocional. La Nayeli, reconociendo su valentía y habilidad, le dedicó una mirada de aprobación que simbolizaba plena confianza, un momento de triunfo que consolidó no solo la victoria física, sino también el crecimiento personal del protagonista. El desierto, en silencio una vez más, parecía observar el rancho con respeto. Cada rastro, cada sombra y cada detalle del entorno cobraban ahora significado, reflejando la experiencia adquirida por Juan y su completa transformación. El clímax no solo resolvió el conflicto inmediato, sino que sentó las bases para la conclusión de la historia, demostrando que el coraje, la inteligencia y el respeto cultural eran tan importantes como la fuerza física para afrontar los desafíos en un México rural lleno de misterios y complejidades. El sol salía en el horizonte, tiñendo el desierto mexicano de tonos dorados y anaranjados. El rancho de Juan volvía a estar tranquilo, pero la atmósfera traía consigo el recuerdo de tensiones y batallas recientes. Cada piedra, cada sendero y cada sombra recordaban que los días anteriores habían sido decisivos para determinar no solo la seguridad del rancho, sino también la posición de Juan dentro de la comunidad apache. Juan, ya consolidado como un aliado de confianza, observaba la interacción del grupo apache. Nayeli coordinaba las actividades diarias con soltura, demostrando la fuerza e inteligencia que habían marcado todo el viaje. Los pequeños gestos de cariño entre los guerreros y el niño apache reflejaban que la confianza mutua se había fortalecido, no solo por acciones heroicas, sino también por el respeto, la comprensión cultural y la colaboración constante. El vaquero comprendió que su papel ya no era el de espectador, sino el de participante activo en una compleja red de relaciones. El viejo don Emilio se acercó a Juan con una sonrisa contenida. La información y los recursos que había aportado durante los tensos días habían sido esenciales, pero el vaquero ahora comprendía que el verdadero valor residía en la capacidad de interpretar señales, anticipar movimientos y mantener alianzas estratégicas. Don Emilio reconoció la evolución del joven, no solo como un superviviente, sino como alguien capaz de influir en las decisiones y proteger los intereses en una región inestable. La relación entre ambos, inicialmente pragmática, se transformó en una alianza basada en el respeto mutuo. Mientras tanto, Nayeli se acercó a Juan, ofreciéndole palabras de silencioso reconocimiento, transmitidas mediante sutiles miradas y gestos. Su experiencia compartida, marcada por desafíos, emboscadas y lecciones culturales, había consolidado no solo la confianza, sino también una profunda conexión entre diferentes culturas. Juan se dio cuenta de que su generosidad inicial, ayudar a Nayeli a reparar la carreta,
había desencadenado una serie de eventos que transformaron inesperadamente su vida, demostrando que las acciones sencillas pueden tener profundas consecuencias. El niño apache, observando la escena con curiosidad, se acercó a Juan. El vaquero respondió con una sonrisa y un gesto protector, simbolizando que los lazos que habían construido eran permanentes, basados en el respeto, el cuidado y el aprendizaje mutuo. Cada personaje había evolucionado visiblemente, Nayeli como una líder estratégica y resiliente, Juan como un sobreviviente inteligente y con conciencia cultural, y el grupo Apache como una comunidad capaz de afrontar juntos desafíos complejos. Mientras el viento soplaba por el desierto, levantando pequeñas nubes de polvo, Juan sintió que había alcanzado una profunda comprensión. La supervivencia dependía tanto del coraje y la habilidad como de la percepción, la empatía y el respeto por los códigos culturales. La historia llegó a un punto de resolución, mostrando que los conflictos, los desafíos y las crisis no solo ponen a prueba los límites físicos, sino que también moldean el carácter, las relaciones y la comprensión del mundo. El rancho seguía siendo seguro, pero la experiencia dejó claro que la vida allí, en el desierto mexicano, requeriría atención constante. Juan había superado obstáculos, forjado alianzas y aprendido lecciones que definirían su futuro. El conflicto central se había resuelto, pero el aprendizaje, la transformación personal y los vínculos forjados quedarían como marcas indelebles, consolidando el final de un viaje intenso, impredecible y culturalmente rico. Meses después, el rancho prosperó bajo el cuidado conjunto de Juan y el grupo Apache. El niño se volvió curioso y confiado, mientras que Nayeli continuó liderando con sabiduría y firmeza. Juan, ahora plenamente integrado, se había convertido en un vínculo entre culturas, transmitiendo respeto y comprensión en cada acción. Pequeñas señales de cambio en el desierto, huellas de viajeros, animales que regresaban, senderos que se exploraban, les recordaban que la vida seguía siendo dinámica e impredecible. Cada paso hacia el futuro traía consigo las lecciones del pasado, reforzando la idea de que el coraje, la inteligencia y la empatía eran esenciales para afrontar los desafíos que se avecinaban. Si te sentiste transportado al desierto mexicano, presenciando cada desafío, cada tensión y cada victoria, comparte esta historia con tus amigos y familiares. Reflexiona sobre cómo la valentía, la empatía y la comprensión cultural pueden transformar situaciones inesperadas. Deja tus comentarios sobre lo que más te impactó de Juan, Nayeli y el grupo Apache, e inspira a otros a valorar acciones que van más allá de la fuerza física, demostrando inteligencia, respeto y colaboración. Tu participación ayuda a mantener viva esta narrativa única, permitiendo que más personas se sumerjan en aventuras realistas, emocionantes y culturalmente enriquecedoras.